Hola, buenos días compañeros. El día de hoy hablaremos sobre el tema 6, que son los párrafos. Para empezar, ¿qué son los párrafos? María Moliner lo define como la parte de un texto en la cual habla la parte central de las ideas y que se diferencia de la demás lectura. El párrafo, como lo definimos en la lectura, es una persona no identificada, porque tal vez sabemos mucho sobre él, pero al mismo tiempo no sabemos nada. La pregunta es ¿por qué? El autor de la lectura nos dice que el párrafo para el alumno está diferenciado como tal vez un escrito, lo conozco porque lo veo, o solo sé que existe pero no sé cuál es su estructura. Por eso se dice que se sabe, pero al mismo tiempo no se sabe mucho de él porque no lo tiene identificado. A esto va que cuando un alumno saca un párrafo o le dicen redacta una lectura en párrafos, solo copia y pega de punto a punto y esa es su idea. No sabe sacar ideas, resumir o cómo es la estructura de ese párrafo. Todavía hasta la fecha, nosotros mismos hemos visto que cuando sacamos un párrafo, sacamos uno así, luego uno así, chicos, grandes, sin estructura. Por eso está en nivel de universidad, se llega a pasar de que el maestro regrese al alumno porque sigue equivocándose en el tamaño de los párrafos. Porque lo hace al azar o su estructura tal vez está mal hecha. Hasta el nivel universitario siguen siendo regresados los párrafos. Ahora que ya sabemos que todavía hasta el nivel universitario tenemos varios problemas, quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido algún problema con el párrafo. Por eso se le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de las páginas siguientes está mejor escrita? Mejor redactada. Son 4. La página A, la página B, la página C o la página D. Les doy 5 segundos para que piensen qué página creen que es la que está mejor redactada. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya saben cuál es? Si pensaron que es la A, C o D, están en un error. La página correcta, que está mejor redactada, es la B. La pregunta es ¿por qué? Si se fijan, sus párrafos tienen el mismo tamaño o semejante. Tienen sangría, está separado por espacios y cuenta con un número similar de escritos. A comparación de la página A, que solo son 2 párrafos, pero muy grandes, en los cuales la información puede estar abultada o demasiado, puede ser ni que no tenga coherencia, porque solo son 2 párrafos. En la hoja C, nos damos cuenta que tal vez sea similar a la B, pero lo que nos diferencia aquí es que la página C tiene demasiados párrafos y son más pequeños. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tan solo vieron pequeñas ideas, tal vez están inconclusas, y se está saltando a otra, y a otra, y a otra. Son ideas inconclusas y muy pequeñas. Tal vez tengan coherencia, tal vez no, pero son muy pequeños párrafos. Y en el D, igualmente es muy diferente a los demás, pero lo que pasa aquí es que los párrafos no tienen el mismo tamaño. Un párrafo mediano, un pequeño, un grande. ¿Qué es lo que pasa aquí? No tienen una coherencia entre los párrafos, no tiene estética. Tal vez tenga el contenido, tal vez no, pero si nos vamos del punto que se debe tener un párrafo, se tiene que ver esos puntos que es la estética, el tamaño de un párrafo. Y obviamente no son similares, ¿verdad? Entonces el correcto, como lo hemos dicho, es el párrafo B. Ahora que sabemos qué párrafo es el correcto, seguiremos hablando sobre sus partes, su tipología y otras cosas sobre el párrafo. El autor tiene su propia definición del párrafo. Lo define como un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. O sea, son oraciones que conjugadas nos dan una definición, una información aparte y entre otras cosas. También el párrafo tiene su función externa. Su función externa, aquí nos dice que se encarga de marcar los diversos puntos que consiste un tema, de distinguir las opiniones a favor o en contra y los cambios en el discurso. ¿A qué se refiere esto? Que dentro del párrafo
podemos encontrar puntos a favor, puntos en contra, o igualmente el párrafo puede dar un giro sobre el tema que nos esté hablando. También nos habla sobre la estructura interna. La estructura interna de un párrafo nos habla sobre la entrada inicial. En las primeras 2 líneas nos tiene que decir cuál es el tema, de qué trata, sus ideas principales, o por lo menos una idea principal, de qué va a tratar el tema. Después del desarrollo. El desarrollo del tema son donde van a entrar la mayoría de las ideas principales del párrafo. Y un marcador textual, esto son las palabras en negritas, son palabras claves que están dentro del párrafo. Y para terminar, la conclusión. La conclusión es un cierre del tema, valga la redundancia, del párrafo. Después estamos hablando de lo que es la tipología. La tipología distingue diversas estructuras según el tipo de datos expuestos, ya sea tesis. La tesis en un argumento para un párrafo nos está hablando, quiere decir el por qué pasa, cómo pasa, su punto de vista, da sus propias conclusiones y basadas en un autor. La narración de un párrafo nos está hablando de forma crónica cómo pasaron las cosas, cómo lo vio, cómo inició, todas las cosas que pasaron en esa narración. Preguntas retóricas. La pregunta retórica en un párrafo son preguntas que dicen y ellos mismos se contestan, el por qué, cuándo y dónde, y tú mismo te das tu propia respuesta. Y cuando hablamos de la extensión, un párrafo no está totalmente definido, que debe decir, el párrafo tiene 5 líneas, si te pasas una más, ya está mal. No se refiere a esto, sino que nos está dando a un aproximado, que puede ser un párrafo corto o un párrafo largo, pero esos párrafos dependiendo del tipo de texto que estemos hablando. Por ejemplo, el párrafo de noticia. Un párrafo de noticia es un texto corto, donde va exactamente qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y quiénes. Cuando hablamos de un párrafo largo, estamos hablando de un informe. Es un ejemplo. Un informe de un trabajo en una empresa nos dice cómo inició, cómo fue el trabajo del día, qué empleados llegaron tarde, qué empleados llegaron puntuales, si hubo pérdidas, ganancias, el cierre del día. Nos habla de todo eso. Es un informe, es un párrafo más largo. Y para terminar, lo que es el manual de la Voz de Galicia nos dice que tiene un párrafo máximo de 4 a 5 frases, o pueden ser 100 palabras o 20 líneas. Ahora, eso estamos hablando de unas fechas no actuales. Actualmente nos marca que el párrafo tiene que tener de 100 a 150 palabras. Son aproximados. Como se los vuelvo a decir, un párrafo no está detalladamente que nos diga si tienes 100 palabras, 150 y te pasas a 151, 152, ya está mal. No, son aproximados, pero son los estándares que nos marca para tener una buena estructura de un párrafo. Hasta aquí sería mi parte de la exposición en la cual estoy hablando, pero a continuación la dejo con mi compañera Jimel Ortega, el cual seguirá hablando sobre otras partes y otros puntos que tenemos que ver sobre el párrafo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jimel Ortega Vargas. Yo les voy a continuar hablando el tema de lo que son los párrafos, y en esta ocasión les hablaré sobre las recomendaciones. Ante todo, la página y los párrafos deben tener una buena presentación, una buena imagen para poder motivar al lector. Una página debe tener entre 3 y 8 párrafos, no más. No puede tener 2, no puede tener 10 párrafos, como se muestra en esto. La pizarra que ya había comentado mi compañero. Esto está mal. Esto está mal. Y por ahorita lo que les voy a comentar son las principales faltas que todos tenemos, porque obviamente nadie es perfecto. Y primero les voy a comentar lo que son los desequilibrios. Hay momentos en que escribimos los párrafos muy largos o muy pequeñitos, como se muestra aquí. Eso definitivamente estamos equivocados. Repetimos y desordenamos las ideas que deberían ir juntas. En momentos ponemos la idea principal arriba y la terminamos abajo. Eso está mal. Lo que debemos hacer es
comenzar la idea, terminarla, plantear otra idea y terminarla. Y así sucesivamente, los párrafos, frases. Los párrafos que son muy cortos, hay personas que a veces escriben 2, 3 líneas, espacio, 2, 3 líneas, espacio, y eso está mal, es muy incorrecto. Los párrafos lata son los párrafos que son muy largos, son los que a veces como que no tienen fin o no tienen la idea muy centrada. Los párrafos escondidos, a veces hay personas que te escriben una y otra cosa, le dan vueltas para decirte una cosita. Es mejor ir al punto, a la idea. Y el truco más que nada aquí es ponerle títulos, como en este caso lo que estamos exponiendo nosotros, que son los párrafos, lo estamos dividiendo como lo estoy haciendo yo en distintos puntos, se los estoy planteando, les estoy dando las ideas y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que al lector le parezca un poco más fácil leerlo y entenderlo. Y ahora continuaremos con mi compañero Edgar Corso. He enumerado los párrafos y marcado con superíndices los puntos y seguidos. He aquí un somero análisis del equilibrio entre párrafo, oraciones, signos de puntuación y extensión. Los párrafos mantienen ciertas constantes de extensión, número de oraciones y estilo, excepto al final, donde una única frase corta y directa constituida en párrafo, lo que le da mayor fuerza, rompe el tono del artículo y lo cierra. El valor más reflexivo o subjetivo del tercer párrafo, donde el autor opina sobre la encuesta, puede quedar reflejado en su expresión superior y en el uso de los guiones. Respecto al contenido, los dos primeros párrafos constituyen una primera parte, en la que se citan los datos objetivos en el que se basa el artículo, la encuesta realizada. En el punto número 2 y el 45% de fracasos en el punto número 3. Dos comparaciones poéticas enmarcan estas informaciones al inicio, en el punto número 1, hallarse permanentemente, y al final, en el punto número 4, como esos arbolillos. En cambio, el tercer párrafo desarrolla el contenido o la opinión de la autora a partir de la repetida contraposición entre chicos, chicas y adultos. La personalidad de los otros, en el punto número 5, y lo que tienen hoy los primeros y lo que tuvimos los segundos, en el punto número 6, así como lo que esperamos de ellos en la mañana y lo que realmente tendrán, en el punto número 7. La metáfora final de las malas notas, en el punto número 8, con sus connotaciones escolares, relaciona chicos y chicas con adultos y sintetiza este juego de oposiciones. En este modo la autora mantiene la expresión malas notas, nuestras más profundas malas notas, en vez de la forma lógica, nuestras profundas, peores, más malas notas. Párrafos estropeados. Y terminó con 3 para reparar. También son reales y más imperfectos, extraídos de periódicos y libros de consultas escolares. A ver si sabes encontrar los errores y puedes mejorarlos antes de leer los comentarios y las soluciones del final. Estos son los originales. El párrafo de la izquierda presenta una contradicción aparente, aunque no real, entre la primera frase y el resto. Una comarca puede dedicarse básicamente a la agricultura, cultivando solo una minúscula parte de la superficie total del terreno. Lo que confunde al lector es la conexión entre las dos primeras frases. También es preferible evitar los comienzos de párrafo con un adverbio en mente, si no se trata de un marcador textual. En el párrafo de la derecha, el orden de los datos no es el más correcto, según los conocimientos previos del lector y el interés de la noticia. Además, se repiten palabras innecesarias, tomada en, según, y el programa de TV, los jefes de, y se puede mejorar un poco la redacción
enmarcando estos puntos. Esta podría ser una buena revisión de los dos fragmentos. Veamos por último un claro ejemplo de mala distribución de la información en una noticia completa. A la izquierda está el original y a la derecha una posible solución. La cita de los datos personales de los sospechosos en párrafos distintos, en cursiva en el texto, provoca importantes problemas de anáfora, además de que la extrañeza lógica en encontrarlos separados. En el segundo párrafo, el también vecino Torrelavega no tiene referente. ¿Quién es el primer vecino? No puede ser la policía. Podemos sobreentender que se refiere al primer sospechoso, aunque no se mencione. Más adelante, solo GAG, el anterior citado, fue visto por la policía, aunque le acompañara AJMP. Al sujeto plural elíptico se consiguieron no coordinan el número referente singular lógico de la policía. Finalmente, los pronombres de detenerlos y les ocupó carecen de referente gramatical inmediato. Deberíamos retomarnos a dos delincuentes habituales, si bien los desciframos sin dificultad porque el sujeto de la acción son los jóvenes y lo recordamos en todo momento. La versión de la derecha reestructura las informaciones y supera los defectos gramaticales comentados. Además, consigue dos párrafos más compactos, con 2 o 3 oraciones de extensión moderada, respectivamente. Muchas gracias por su atención prestada. Espero y les haya agradado y también haya sido de su interés. Se despide el equipo número 2 del tema 6, los párrafos, integrado por Boris Raíz Rodríguez Tapia, Jimel Ortega Vargas y Edgar Domínguez Corzo.